Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Finalmente hemos llegado a Nazca. Lo logramos, fueron días de mucho manejo, rutas muy sinuosas, así que con muchísima paciencia nos agarró un bloqueo. Si no viste el video anterior, te recomendamos que lo vayas a ver, porque no sabíamos si íbamos a llegar a ver la final del mundo y que ahora podemos decir Argentina campeón, señoras y señores. Estamos muy contentos. Aprovechamos a viajar el fin de semana porque hoy es lunes, decían que hoy se armaban otra vez los cortes. Es muy temprano, nos levantamos muy tempranito y todavía por el momento no hay nada. Vamos a aprovechar a salir a recorrer el día de hoy. Vamos a hacer un paso breve por la ciudad y nos vamos directo para las líneas de Nazca. Ahí enfrente hemos dormido, hay una plaza, hay una escuela, así que súper tranquilo. Y hemos preparado el desayuno y vamos a desayunar acá en la plaza. Hermosa la plaza. Limpiando, espectacular. Anoche está todo decorado por la Navidad, súper tranquilo, un ambiente re familiar, re lindo. Así que vamos a disfrutar de desayunar acá al aire libre. En estos momentos nos encontramos en la plaza mayor turística de Vista Alegre. La verdad que, como les decíamos recién, la plaza está impecable, muy linda y además está limpia. Pareciera que hasta hubiesen casi encerado el piso. En esta zona, acá en la ciudad de Nazca, seguramente muchos de ustedes ya sepan y si no otros ya les vamos a estar contando. El principal atractivo que hay para conocer acá son las famosas líneas de Nazca, que en breve se las vamos a estar mostrando. Sin embargo, acá en la plaza hay un montón de representaciones de estas líneas con el dibujo que vamos a poder apreciar en el lugar en sí de las líneas de Nazca y además con el tamaño. Estamos sorprendidos porque algunos de ellos tienen, por ejemplo, este que les vamos a mostrar acá, tiene 187 metros de largo, o sea, es impresionante. Imagínense hacer una figura de ese tamaño. Esa es la lagartija. Esta es bastante conocida también, se llama el colibrí. Está bastante bien, te digo, el colibrí, y tiene 97 metros de largo por 66 metros de ancho. Colibrí o picaflor. Y no solo las representaciones que estábamos viendo recién, sino que en el piso de la plaza hay un montón de figuras. Está buenísima, muy linda. Mira, acá hay... Este será el colibrí. No, pareciera, che. Y acá estamos pasando por Nazca, donde estábamos recién. Vimos un cartel que decía Vista Alegre. Yo no sé si era un barrio que pertenece a Nazca o si era un pueblo que está pegado, pero está bien cerquita, digamos, está enfrente. Y ahora estamos rumbo hacia la Plaza de Armas. Acá fíjense todas estas, no sé si son paradas de colectivo, no, porque hay un montón, son como lugares para sentarse a descansar. Están también todas las famosas figuras. Miren, allá se ve la montaña y después de cuántos días agarramos una ruta plana y derecha sin montaña. Nos hemos alejado de la sierra peruana. Hemos llegado al desierto, pasamos así de un extremo al otro. Sí, de un paisaje al otro. Recién nos cruzamos con dos policías, a ambos les preguntamos cómo estaba la situación de la ruta, nos dijeron que estaba liberada, que estaba tranquila. Así que estamos en Panamericana. Hemos vuelto a la Panamericana después de un tiempo. Ruta Panamericana Sur. Y estamos yendo con destino a un mirador para poder apreciar las famosas líneas de Nazca. Y desde acá se puede apreciar la primer figura que vemos, que es el felino. Se llama mirador de El Gato de este lugar. Hay
Hay dos maneras de conocer las líneas de Nazca. Una opción es volar en avioneta, tiene aproximadamente un costo de unos 80 a 100 dólares según leímos, y lo que sí no leímos como muy buenos comentarios. Entonces nos da un poquito de cosa. Y por otro lado, si no, también hay una opción que es verlos desde un mirador que se encuentra en la ruta. Fíjense, está la ruta acá y tiene un costo de acceso de 6 soles por persona. Y para poner un poco más en contexto, todo esto es patrimonio de la humanidad. Es un área de 450 kilómetros cuadrados que incluye toda esta parte de Nazca y Palpa. Y nosotros estamos como acá en el medio. Hay un montón de figuras que se estima que se hicieron entre el año 1 y el 650 después de Cristo por la cultura nazca. Este que estamos viendo acá es uno de los más famosos, que es la lagartija. Eso que se ve ahí son las manos y la cabeza triangular. Todo el cuerpo con las patas y le han cortado la cola para hacer la ruta. Miren, sigue allá. Ese que se ve ahí, que también lo estamos viendo al revés, algunos dicen que son manos y otros dicen que es un sapo, el cuerpo del sapo, y lo de abajo son las manitos del sapo. Recién leíamos que para hacer las líneas simplemente sacaban las piedras oscuras de arriba del desierto, entonces quedaba marcado con arena la línea. Que muchos creen que por ahí que es bastante profundo, pero no, es muy finita, digamos, esa línea que nosotros alcanzamos a apreciar desde arriba es muy finita. Lo que leíamos es que se mantuvo durante tantos años y se sigue manteniendo, porque acá no llueve, prácticamente no hay precipitaciones. Y por otro lado, leíamos que para hacerlas se estima que utilizaron unos palos y como cuerdas para poder ir haciendo la figura. Lo que a mí más me llama la atención es, yo soy muy mala dibujando. Yo no puedo hacer una figura redonda, un corazón, algo que quede bonito, perfecto, digamos, ¿viste cuando uno hace un dibujo sin levantar el lápiz? Bueno, y fíjense lo que es esta figura, esa es el árbol. Y lo estamos viendo al revés acá, lo que está allá atrás son las raíces. Y es toda una figura entera, digamos, eso es lo que más me llama la atención. Hay 3 tipos de figuras y geoglifos que uno puede encontrar acá. Algunos son figurativos, que es esto que estamos observando acá, ¿no? Digamos, son figuras de cosas más concretas, como les estuvimos mostrando esta mañana en la plaza, digamos, como el árbol, la lagartija, el sapo, el colibrí y demás. Hay otro tipo de figuras que son más abstractas, creo que sería el nombre, digamos, por ejemplo, más tipo semicírculos o espirales, cosas así, y otras que son más líneas. Al principio se creía que esto era como para marcar caminos, pero después por un montón de estudios y demás se cree que esto se ha hecho para rituales o ceremonias de la cultura nazca. Que esto es, vuelvo a decir, prehispánico, preincaico, hace muchísimos años atrás, y aún así podemos ver todas estas figuras desde aquí. Cerquita de Nazca está Palpa, que también tiene sus líneas, las líneas de Palpa, que no son tan famosas como las de Nazca, pero vamos a ver si logramos ver algo ahí en la montaña, a ver si llega a ver. Hay como unos dibujos, a ver si nos podemos acercar un poco más. Bueno, acá a diferencia de Nazca no hay nadie cobrando entrada, pero pareciera ser un lugar porque miren, está todo el camino bien marcado, con piedras, la torre está bien mantenida, no sé si hoy estará así, no sé si por temporada baja, no sé. Hay un mirador acá, lo que sí en este caso, como las figuras están sobre la ladera de la montaña, lo que nosotros vemos es que por ahí no tiene tanto sentido subir, porque lo que se ve desde abajo, digamos, al nivel del suelo, es muy similar. Nuestra opinión
con respecto a las líneas y los geoglifos. Está bueno si uno viene por la ruta, digamos, o sea, si viene haciendo este trayecto, está bueno para parar a verlo y conocer, pero creemos que si uno viene, por ejemplo, de vacaciones a Perú, dedicarle un día exclusivo a viajar hasta acá, a menos que uno sea un fanático del tema, por supuesto, digamos, o sea, un conocedor. Un conocedor, digamos, que le guste mucho. No sé si amerita un viaje exclusivo para venir a ver esto. Claro, esa es nuestra opinión de Caro y Santi, que no somos fanáticos de este tipo de lugares, para aclarar. Por eso digo, para quien le guste mucho, y sí, venga. Pero si estás cerca y estás de paso, es un lindo lugar para hacer una parada de mediodía. Yo creo que en un par de horas, 2-3 horas, te alcanza para recorrer todo. Yo estoy muy emocionado por el próximo lugar que vamos a conocer. Vamos hacia allá porque se vienen aventuras. Bueno, efectivamente la ruta estaba liberada, como nos habían dicho. Después de 150 kilómetros estamos llegando a Ica, capital del departamento de Ica, y la verdad no hubo absolutamente ningún corte en la ruta. Y cuando estábamos llegando a Ica, en realidad vamos con destino a un lugar que se llama Huacachina, que ya se los vamos a estar mostrando y por qué es tan famoso este lugar. Y queríamos buscar un súper para abastecernos de comida y encontramos uno en el GPS y de repente es el pedazo de shopping, el primer shopping que vemos acá en Perú, porque en realidad no hemos estado en ciudades grandes. Como siempre que le esquivamos a las ciudades grandes, pero cada vez que llegamos a un lugar así es como aprovechamos a comprar cosas, a comer cosas ricas. Sí, así que vamos a dar una vuelta y recorrer por acá y abastecernos. Ahora sí, estamos yendo para Huacachina, pero qué lástima la mugre que hay, miren. O sea, al costado de la ruta es pura basura. Sí, o sea, no se puede creer que lo hemos visto en varios lados. Hay que hablar de estos lugares que uno va, son tan turísticos, ¿no? Paréntesis, miren lo que es la duna acá al lado. Está buena duna. Al lado de la ciudad de Ica. Impresionante el tamaño de la duna. Y uno de los atractivos principales acá en Huacachina es ir a ver el atardecer a las dunas. Nos quedan 25-30 minutos y hay que subir a las dunas. Así que estacionamos, dejamos la camioneta. La particularidad que tiene este lugar es que hay un oasis. Acá hay una laguna, estamos a una cuadra, estamos llegando a la laguna y es verdaderamente un oasis. ¡Lo logramos! Tengo los gemelos. Miren, a minutos del atardecer. Me encantó este lugar. Cuando recupere el habla. Lo que es esto, pero la tormenta de arena no se puede estar parado. No puedo abrir los ojos. Ahí calmó, o sea, vienen unas ráfagas impresionantes. Qué lindo que es estar acá.
Uy, acá qué lindo que está, que no hay más viento. Ay, sí, está espectacular. Miren lo que es esa duna y este oasis que todavía no lo conocimos, así que ya lo vamos a ir a conocer. Nuevo día en Huacachina. Vamos a hacer una típica actividad que se hace acá, que es andar, dos en verdad, andar en buggy y hacer sandboard en las dunas. Hace mucho calor, así que es fundamental ponerse mucho protector solar, gorra también que me voy a poner, ropa cómoda, zapatillas, nos dijeron que es lo mejor para hacer. La verdad que hay un montón de empresas que te ofrecen salir a caminar y te llueven las ofertas. El que hacemos nosotros vale 30 soles por persona, así que estamos yendo rápido porque llegamos y ya estaba a punto de salir. Es un buggy que va compartido y después tener los tours privados que obviamente son más caros. Rato de venir por las dunas, es mucha adrenalina realmente. Llegas a un punto donde haces una parada para poder tomar fotos y demás. Es impresionante lo perfectas que se ven las dunas. Y ahora están bajando las tablas para poder hacer sandboard. Es como súper sencillo, digamos. Si uno quiere hacer sandboard más copado, con unas tablas mejores y demás, tiene que contratar otro tour que sea más específico de eso, o bien alguna excursión que sea de sandboard, ¿sí? Por acá es como para divertirse y poder bajar la duna. Agarra mucha velocidad, está muy bueno. ¿Te gustó? Quise hacer sandboard Sandboard de parado. Está muy caliente la arena, muy caliente. Y quedó hecho una milanesa, miren. Calor hace. Impresionante el calor que hace acá en el desierto. Terminó la actividad, duró menos de lo que... Creí que iba a ser más larga, igual es súper divertida. Sí. Vale la pena hacerla. Para mí, o sea, lo que sí repito es que te tiene que gustar la adrenalina, si no la vas a pasar mal porque realmente van muy rápido. Había una chica que andaba a los gritos. Entonces, hacelo, si te gusta la adrenalina, porque está muy bueno, es muy divertido. Y si no, venir acá y subir caminando a las dunas para disfrutar del oasis y del lugar, está espectacular también. Acá en la calle ha sido donde dormimos en Huacachina. Yo creo que se debe complicar en temporada alta venir acá porque es re chiquitita y re poquitas calles y bueno, nosotros encontramos un hueco para estacionar, son calles chiquititas, así que averígüense. Para quienes vengan de motorhome, ¿no? Porque no vemos muchas opciones. Y después de haber vuelto de las duchas, y después de haber vuelto de las dunas, nos dimos una ducha porque éramos una milanesa literalmente. Y bueno, ya saben, para quienes nos vienen acompañando en varios videos atrás de Perú, la situación acá sigue totalmente con muchísima incertidumbre. Tuvimos la suerte de encontrarnos acá con unos amigos que habíamos conocido en Brasil, con Marta y Mateus, vamos a poner foto acá, y los chicos se estaban yendo como hacia Cusco,
Y bueno, hasta ayer estaba todo ok, y hoy a la mañana cuando entramos a ver en estas aplicaciones donde vamos viendo el tema de las rutas, volvieron a haber bloqueos en las rutas. Leímos noticias que decía que había una tregua hasta hoy a las 4 de la tarde. Para que la gente se pudiera abastecer, pero que iban a volver los bloqueos muy fuertes y cada vez aún más porque el pueblo no está consiguiendo lo que está pidiendo. Con lo cual, con todo este panorama, que hay que ver las noticias a cada rato, si bien nosotros nos logramos alejar de la zona más conflictiva, de los departamentos más conflictivos que han sido de Cusco, Apurímac, Ayacucho, aún estamos en Ica, que acá es donde también han habido muchísimos bloqueos. Con lo cual queremos ir alejándonos, avanzando poco a poco, conociendo lo que se pueda, lo que nos permite la situación, pero avanzando en fin, para no quedar atrapados en ningún lugar. Así que agarramos ruta y nos despedimos de Huacachina, que se ha escondido el sol, pero no dejan de llamarnos la atención el tamaño que tienen estas dunas. Desviamos de la Panamericana para ir ¡salud! Rumbo a Paracas. Vamos a volver a ver el Pacífico. ¿Cuándo fue la última vez que lo vimos? ¿Bahía Inglesa? Creo que la última vez fue en Bahía Inglesa, en octubre, en Chile. Y estamos por venir a conocer la Reserva Nacional de Paracas, que está al lado de la ciudad, del pueblo de Paracas. El horario para visitar es de 9 a.m. a 4 p.m. y los precios creo que será 10 soles. 11 soles cuesta la entrada y este es el recorrido que se puede hacer. Cuando lo vi me hizo recordar mucho a Península Valdés, allá en Argentina. Hay varias playas para recorrer y solamente en estas dos de acá se puede tomar baño y dicen que esta es la más linda, Playa La Mina. Así que primero vamos a hacer todo este recorrido y vamos a dejar estas playas para lo último. Y este circuito turístico que les mostramos acá es solo una pequeña parte que está por acá. Pero acá hay todo esto que se ve en verde es la reserva, hay un montón de playas más, el camino sigue, hay unas salinas, así que decidimos tomar ruta hacia acá, hacia las salinas. Ya estamos llegando, las salinas están hacia allá. Esa que se ve ahí es la isla Zárate, es impresionante el paisaje, así que vamos a hacer unos poquitos kilómetros más y llegamos hasta las salinas. Quisimos llegar hasta las salinas Otuma, pero es una empresa, hay una empresa privada, así que no podemos llegar. Y estamos retomando el camino principal, porque miren en esta laguna de enfrente todos los flamencos que hay, miren esa cantidad. Después de haber hecho unos kilómetros, llegamos hasta un mirador desde donde se podía apreciar mejor las salinas Otuma y la laguna Otuma, que era donde se encontraban los flamencos, y de ahí retornamos para venir a hacer el circuito que les habíamos mostrado inicialmente. La primera parada es en la playa Supay. En esta playa no se puede tomar baño, ya que es muy peligroso debido a la fuerza con la que rompen las olas, y eso es lo que le da el nombre a esta playa, que se llama Supay, y Supay significa diablo andino, así que el nombre se debe a eso, digamos, a la fuerza del agua y lo peligroso que es acá esta playa.
Y ya estamos para hacer la segunda parada, que es en la catedral. Y estuvimos leyendo unos carteles súper interesantes, pero Santi... Yo pongo muy en duda lo que leí en ese cartel. Dice que la Tierra siempre está en constante movimiento, entonces que años atrás, hace muchos millones de años, 320 millones de años atrás, acá enfrente donde estamos nosotros había una cordillera y demás. Y que esta parte estaba cerca del círculo polar ártico. No sé, me pareció muy raro eso. Actualmente está a 14 grados, ¿te habían dicho? 14 Sí. Grados por debajo de la línea del Ecuador, pero que en aquel entonces estaba a 60. Y esta formación que vemos acá es la catedral. Lo que seguimos leyendo acá en los carteles es que hace 10 millones de años atrás la cordillera de la costa se empieza a hundir cuando empieza a surgir, digamos, la cordillera de los Andes. No sé si se alcanza a apreciar, pero acá en la catedral está lleno de aves. Esa era la catedral antes y así hasta ahora. Debido al sismo que hubo en el 2007, se perdió una parte que estaba acá. De todas maneras, es impresionante la formación. Son piedras que datan de unos 28 a 40 millones de antigüedad. Ya estamos para la siguiente parada, a ver si adivinan el porqué del nombre de este lugar. Se llama Mirador de la Playa Roja. Miren el color de la arena acá. Yo estaba intrigado de por qué la famosa playa roja, a qué se debía el color. Me imaginaba que era algún tipo de alga, pero no. Es debido a sedimentos de la piedra, todo el paredón ese que se ve atrás, rojizo, es roca que el mar la va desgastando y al ser como una península, casi una bahía, y se acumula toda esa roca acá y forma esta playa roja. Estaba leyendo recién que no es renovable esta arena, entonces por eso está prohibido, no se puede pasar, no se puede caminar, no se puede extraer. Y además, no sé si lo leíste, pero decía no, yo no leo casi ningún cartel. Pero que los restos de esta piedra tenía magma. Ah, mira. Pero si era un párrafo ¿qué Pero leíste? yo ya leí lo que era la playa roja y ya con eso me voy contento, si era lo que quería saber. Recién hicimos una parada en Lagunillas, había muchísimo viento, así que no pudimos filmar ahí. Había varias opciones de restaurantes para comer, lo que sí no vimos los precios. Y por otro lado, contarles que ahí entre todos los carteles que había con información, hay un embarcadero, y además de la pesca diaria que hacen, ¿no? de pescado, valga la redundancia, y mariscos y demás, se recogen muchísimas algas que tienen, estas algas tienen un componente, no sé cuál es el nombre exactamente, pero que se usa muchísimo en lo que es la cosmética y hasta inclusive en los helados, y que es cada vez más codiciado en el mundo. Almorzamos en el motorhome porque había bastante viento y ahora nos hicimos un cafecito con nuestras tazas de Hakuna Matata por el mundo, que las pueden obtener estando en Argentina en nuestra página web www.hakunamatataporelmundo.com.ar. Trajimos un chocolate, así que vamos a disfrutar de un cafecito con chocolate en la playa. Tenía la esperanza de que como no es mar abierto, estuviera un poco más calentita y nos podamos meter hoy, pero con este viento frío y la temperatura del agua,
imposible. ¿Está muy fría? Muy fría. Voy a ver si el agua está tan fría como dijo Santi. ¿Viste que no exageré? Señor. No, está muy fría. Re fría. O sea, es muy linda. Es muy linda la playa, muy lindo el color del agua, pero está fría, papá. Emprendemos la retirada. Está muy linda la playa La Mina, la verdad es que vale la pena. Si les gustan las aguas frías, se pueden bañar. Así que agarramos ruta para salir de la reserva. Ya salimos de la reserva, la verdad que nos encantó, muy lindo lugar, muy recomendable y otro atractivo para hacer acá en Paracas, junto con la Reserva Nacional de Paracas, es ir a conocer las Islas Ballestas, que forman parte de la reserva, pero para poder conocerlas se debe hacer una navegación. Allí van a poder ver pingüinos, lobos marinos y demás, muchísima fauna. Lo que sí, en nuestro caso, como ya hemos tenido la oportunidad de ver esos animales, elegimos no hacerlo, pero sepan que es un muy buen plan para hacer acá si vienen a Paracas. Esperamos que les haya gustado este paso por la parte sur de la Panamericana, desde Nazca, pasando por Huacachina hasta Paracas. Este video llega a su fin. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para no perderte de ningún video, déjanos un like y recuerda que todos los jueves y domingos a las 20 horas de Argentina hay un nuevo video. Así que nos vemos en un próximo episodio de Hakuna Matata por el mundo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante.